Hola, sean bienvenidos a Legislación Mercantil nuevamente. El tema de hoy, la compañía anónima, la cual es la reina de las sociedades mercantiles en Venezuela. Y lo digo de esta manera porque es no solo la más común, sino la que se ha estandarizado o la que se ha normalizado su uso recurrente. Las otras figuras las vamos a analizar más adelante y no son tan visibles o no son tan cotidianas como la compañía anónima, la cual, como bien sabemos, es una sociedad mercantil en la cual dos o más personas se comprometen o se asocian para lograr un fin económico común. Una de las características de esta compañía anónima es justamente que los socios permanecen en el anonimato, en el sentido de que no es importante quiénes son los socios realmente, porque la compañía tiene, como les dije en las clases pasadas, su propio bolsillo, su propia personalidad jurídica. Entonces, esa denominación de compañía anónima es para que funcione con un nombre distinto de los socios, o que los socios no tengan ninguna responsabilidad adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que ese capital determinado por el cual funciona la compañía es ese al límite de las obligaciones que ella puede contraer. Si su capital es de 100 bolívares, entonces los contratos deben estar limitados, o se va a responder de forma pecuniaria con la limitación del capital de la compañía, es decir, 100 bolívares. Y estos 100 bolívares generalmente están divididos en las acciones que cada uno de los socios tiene. De esta manera, los socios no son los importantes y su responsabilidad, sus obligaciones, va a estar limitado justamente por su aporte accionario. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Tenemos nuevamente presente el artículo 201 haciendo énfasis en el tercer ordinal. Las compañías de comercio son de las siguientes especies. El tercero nos dice la compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, lo que les comenté anteriormente, y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. Ahí lo tienen clarito. Seguimos avanzando algunas determinaciones en la ley. Como hemos visto en estas clases, el aspecto de lectura, el aspecto de lo normativo está muy presente. Entonces, justamente, este es parte de esos momentos que están aplicándose. Les leo un poco el artículo 202. La compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada deben girar bajo una denominación social, la cual puede referirse a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, pero deberá necesariamente, eso es indispensable, agregarse la mención de compañía anónima, o en el caso de la responsabilidad limitada, compañía de responsabilidad limitada, descritas con todas sus letras o en la forma que usualmente se abrevian, es decir, CA, compañía anónima. El artículo 203 nos dice que el domicilio de la compañía está en el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta designación en el lugar de su establecimiento principal. ¿Qué nos quiere decir? Que como es un bolsillo distinto, es una persona jurídica distinta de sus socios, él necesita tener un lugar físico de existencia, que por lo general es la sede de esa compañía, de esa empresa. Ocurre que ese domicilio, esa dirección, debe estar establecida en el contrato constitutivo o en el acta constitutiva de la empresa. Y se entiende que cuando falta esta designación, en la dirección en la cual
puede ser encontrada en la empresa es en el lugar de su establecimiento principal o donde se encuentran su principal asiento de intereses. Por ejemplo, donde se realizan más ventas, donde se realizan más negocios. Entonces, en esas circunstancias también se podría localizar a una persona jurídica. El artículo 208 que nos dice: los bienes aportados por los socios se hacen propiedad de la compañía, salvo pacto en contrario. Como esta materia es dominio privado, entre comillas, está fundamentado en ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Si bien el código generalmente establece principios, como en este caso de los bienes que uno los saca de su bolsillo y los coloca en el bolsillo de la compañía, establece que pueden haber excepciones y que las partes, si así lo quieren, eso que entregan después puede ser retribuido o devuelto. Todas las disposiciones que podemos encontrar sobre las sociedades mercantiles, incluida la compañía anónima, es del artículo 200 al artículo 374. Allí tienen contenido justamente todo ese marco normativo con todas las descripciones de todo lo que es a detalle una compañía anónima y las demás sociedades. Y sin dejar la clase aquí, estructuré de una forma más visible y detallada para entender qué es una compañía anónima. Lo primero que debemos entender es que es un documento entre las partes, que justamente tiene un momento de nacimiento y un momento de acciones o de derechos frente a terceros. No es lo mismo en el momento en el que nace a el momento en el que ejerce los derechos de su nacimiento. Tenemos en este primer punto lo que es la participación, que viene siendo una orden de presentación al registro correspondiente, porque entendemos que ese documento es suscrito o celebrado por las partes, y este acuerdo de voluntades es lo que produce el nacimiento de la compañía. Existe la obligación de registrarse para los comerciantes. Entonces, ese acuerdo de voluntades escrito por medio de un documento que va a ser constitutivo de esa sociedad debe registrarse. Y allí cumple esa función la participación. Además, está contemplado que la persona que registre la compañía no necesariamente es uno de los involucrados directamente. En esa participación se realiza una autorización expresa para ese presentante en el registro. De igual modo, se hace una introducción de cuál es el nombre de la sociedad, cuál es el capital de esa sociedad, qué es lo determinante. Porque si bien sabemos que todas las sociedades tienen un fin económico a través del ejercicio de un acto objetivo de comercio o varios actos objetivos de comercio, todos tienen diferentes distinciones con respecto al capital, siendo la compañía anónima este capital determinado que va a justamente regular o limitar las obligaciones que puede tener. Por ejemplo, por lo general, compañías como Polar, cuando hacen esta contratación para ellos surtirle productos, tienen un requerimiento de cuál debería ser el capital mínimo de la empresa. Igualmente, a través del servicio de registros y notarías, se han ido actualizando de una manera no muy normativa lo que vienen siendo los capitales mínimos, de lo cual también hablaremos. Seguimos un poco con la declaración de voluntad y la identificación, en la cual se muestra quiénes son las partes intervinientes, dónde están domiciliados, cuáles son sus cédulas, sus RIF, todos sus detalles importantes, así como una declaración de voluntad en la cual cada una de esas personas intervinientes o participantes acuerdan voluntariamente, sin ningún tipo de restricción, constituir esta sociedad sin ninguna limitación o con las limitaciones que ellos van a ir definiendo en ese documento constitutivo.
Como bien sabemos, el nombre de la compañía tiene que ser un nombre original, que no esté registrado. Igual como vimos en el tema de las marcas, las patentes y el derecho de autor. Lo que tú inventes o el nombre que adquieras tiene que ser un nombre que no esté registrado, que no esté protegido. Debe ser novedoso y en el caso de las compañías anónimas debe incluir obligatoriamente compañía anónima o su sigla sea. Tenemos el siguiente punto, el domicilio, que es el lugar principal de los asientos e intereses, ya lo expliqué previamente, y es la localización física de la empresa. Seguimos con la duración, que como el fin es económico para las personas naturales y se fundamenta en el ejercicio de los actos objetivos de comercio, es prudente que esos actos sean por un periodo determinado, a pesar de que el funcionamiento puede extenderse hasta por 80 años. Por lo general, las empresas o las compañías anónimas se constituyen por un periodo de 20 a 50 años, por costumbre o por la práctica que he visto. Sin embargo, no hay esas limitaciones como para decir 90 años, 80 años, 70 años. De todas maneras, cada uno de estos puntos pueden ser reformados posterior a la Constitución y se hace también una nueva certificación y protocolización en el registro. El objeto de la compañía, que sabemos que debe ser de lícito comercio, tenemos el ejemplo de esos actos de comercio allí enumerados en el artículo 12, que puede ser uno o más de ellos. Actualmente, dentro de esas prácticas no normativas de SAREN, nos indican que cada acto de comercio tiene un valor o un monto mínimo, un capital mínimo requerido, y que adicionando o sumando más actos de comercio significa que vas apilando capitales mínimos, así hasta lograr empresas mucho más costosas con respecto a cuál es el capital que sabemos que es importante para la determinación de las obligaciones de la empresa, lo cual no es poco razonable. De hecho, una práctica que es entendible, sin embargo, de acuerdo a la realidad económica del país, no está bien normalizado. Normalizado en el sentido normativo, en el sentido legal. Porque, como ya saben, el código no ha sido actualizado con respecto al paso del tiempo y las técnicas legales más actuales. Y también con respecto a los medios económicos actuales. Y el capital, este punto importante y determinado en esta sociedad mercantil de la compañía anónima, nos presenta dos formas de abordarlo. Por medio de bienes, siendo un inventario certificado el medio de prueba, y el dinero en efectivo demostrado por una certificación de fondos bancarios que es emitido en una institución financiera. En este momento se realiza una preapertura de cuenta para personas jurídicas y basta con tener ese documento constitutivo que suscribieron las partes de forma privada, más los requerimientos de la búsqueda del nombre como aceptado. Con esos recaudos es suficiente para hacer la preapertura. Este es un ejemplo de cómo la compañía nace desde ese momento de la intención de las partes, sin embargo no tiene esas obligaciones frente a terceros, y en este momento quienes asumen estas obligaciones frente a la institución financiera son los socios que actúan o que firman en esa cuenta, que se utiliza para acreditar que el capital de la empresa se encuentra allí. Y ese capital, ¿cuál va a ser? El mínimo determinado para el momento. Antes de la cuarentena se hablaban de 2 millones, 3 millones, 4 millones, dependiendo de algunos objetos, y hasta 15 millones de bolívares para temas de importación o exportación, lo cual, analizando las circunstancias de hoy en día, está bajo o está limitado. Igualmente, si tenemos en cuenta los proveedores, si vemos una factura actualizada de Polar, pues sabemos que estos montos que les estoy comentando no son tan representativos
para el objetivo del que el capital sea ese marco o esa protección contra las obligaciones que pueda contraer. De igual manera, el capital es una porción o una parte que puede ser actualizada en el tiempo y está dividido en acciones. Entonces, este capital que hoy son 3 millones, posteriormente podemos aumentarlo a 5 y de diferentes maneras, también teniendo en cuenta estos aspectos básicos que acabo de comentarles. Y estas acciones representan la composición accionaria, que es el octavo punto. Las acciones representan un porcentaje determinado del capital. Podemos hablar de 100 bolívares y que estará dividido en dos acciones. Entonces, cada acción representa el 50% del capital. Del mismo modo, pueden dividirse 100 acciones en 100 bolívares de capital. Y entonces, una acción valdrá 1% del capital. Aquí opera otra vez el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y pueden dividir tanto el capital como el capital en cuantas acciones deseen. Y pueden hacer esa representación siempre que se mantenga un orden proporcional. Es decir, una persona no puede tener más porcentaje con una acción que otra que tenga más acciones a un menor porcentaje. Hay diferentes estimaciones porque tenemos acciones ordinarias y acciones especiales, pero esas son para concedernos derechos y deberes dentro de la sociedad. Entonces, las acciones ordinarias brindan iguales derechos, iguales consideraciones u obligaciones a los socios, mientras que las especiales otorgan privilegios o justamente condiciones no tan preferibles. Pero se debe respetar siempre esa proporcionalidad de el capital accionario, el capital dividido en acciones, es decir, una acción, un bolívar, una acción, 100 bolívares. Eso siempre debe mantenerse igual. Lo que distingue son los privilegios en cuanto a las acciones de los socios dentro de la empresa para que sean ordinarias o especiales. Seguimos con el siguiente punto del derecho de participación para la toma de decisiones. Como les comenté en las clases pasadas, la participación o ese derecho de voto es un voto o una persona. Pero acá se puede especificar un valor adicional a las especiales, a las acciones especiales, como les comenté ahorita, y el valor no es por persona, sino por ese porcentaje de capital. Alguien que tenga el 75% del capital va a tener un voto igual al 75% del capital, que como ya sabemos es suficiente para lograr la mayoría calificada, que vendrían siendo las 3/4 partes. El derecho de preferencia es esa figura en la cual cuando uno de los socios quiere vender u ofrecer o ceder sus acciones, ceder entendido desde la cesión, cuando va a efectuar ese negocio jurídico, el derecho de preferencia lo que nos determina es que esa persona le ofrezca preferentemente a sus socios esas acciones y no a un tercero fuera de la sociedad. Y hay algunas consideraciones que deben darse por escrito porque la ley no prevé que existe preferencia. Entonces, si nos interesa que un socio en algún momento que le ocurra algo o que vaya a vender sus acciones, que si nos interesa que nosotros conservemos la empresa y que seamos los primeros en tener un derecho de acción allí, habría que colocar expresamente ese derecho de preferencia. Posterior sigue la determinación de las asambleas, que tenemos asambleas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias, las que se celebran una vez al año para la toma de decisiones recurrentes y necesarias. Indispensable la contabilidad actualizada. Las asambleas extraordinarias, por otro lado, se pueden convocar para cualquier motivo y por lo general es para actualizar juntas directivas o algunos de estos puntos de los cuales le he comentado y falta por desarrollar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las ordinarias y las extraordinarias?
que las celebraciones están previstas previamente. Es decir, una vez al año en esta fecha ya deberíamos hacer una asamblea. Esa sería la ordinaria. Ahora, mira, la semana que viene hay que hacer una asamblea. Entonces, esa sería una asamblea extraordinaria. Seguimos con la determinación de las funciones de la asamblea de accionistas, en la cual se especifica, a pesar de que el código ya tiene en esos artículos que están allá comentados anteriormente, entre el 200 y el 300 y pico, allí están. Tenemos justamente que esas funciones van a ser renovar directores, va a ser aprobar aumento de capital, una serie de circunstancias que ya el código trae y que los socios aquí pueden ratificar o incluso limitar a que sea solo algunas de ellas. Igualmente, como existen funciones para los socios, no solamente los socios conforman, sino también las personas que ejercen una figura directiva. Entonces, esa junta directiva también tiene unas funciones determinadas, que de igual modo pueden ser específicas o simplemente mencionadas en alusión a lo que determina el código. De igualmente, esa junta administradora o esa junta directiva está compuesta a su vez por diferentes administradores, que no son administradores propiamente dicho, porque podemos incluir allí a gerentes, presidentes y diferentes figuras de representación. No solamente esa forma de presidente o de junta directiva, sino también aquellos cargos mucho más pequeños que desempeñan una función determinada. Estos administradores también tienen unas funciones establecidas y pueden ser denominados con cargos presidenciales o de gerentes. Seguimos con el comisario, que es el contador vigilante o guardián de las cuentas de la compañía. También se hay que determinar si va a tener una duración estándar de 2 años o va a tener una duración diferente, y cuáles son sus funciones principales, ya que otras están fijas y determinadas por el código. Tenemos el siguiente punto del ejercicio económico, que hablamos que es ordinario y extraordinario. Ordinario porque inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y extraordinario porque comienza en algún otro momento, por ejemplo, en el momento del nacimiento de la compañía, en febrero antes de la cuarentena, y su cierre es justamente anterior a esa fecha de nacimiento, para que sea un ciclo económico completo. Seguimos con la repartición de utilidades, que es lo más importante para el fin económico común, que son los beneficios obtenidos después de todos los gastos y de todos los cumplimientos de las obligaciones de la compañía. Y por último tenemos unas disposiciones finales donde se hace ese nombramiento de la junta directiva, del cual ya conversamos, donde se expresa nuevamente hacer una orden de registro y publicación, porque el código te establece no solamente la obligación de registrarte, sino que posterior a tu registro lo hagas público para los terceros, que como bien sabemos es lo importante de la protocolización, que nos brinda entrar a un negocio jurídico autorrepresentado y que tengamos plenos derechos y deberes frente a terceros. Además, está incluido allí, a pesar de que el código no lo establece, por normativa o dirección del SAREN, una declaración de fondos lícitos, el cual especifica que ese capital mínimo que estamos pagando, ya sea en bienes o en efectivo por esa certificación bancaria, provienen de fondos lícitos, y que explicamos que provienen de las diferentes fuentes de cada uno de los socios. Y deja constancia allí de la fecha del nacimiento, porque con la protocolización, esa nota de registro que se entrega, ya certificado, ya inscrito y con un expediente mercantil en el registro correspondiente, pues ya no solo tenemos una constancia del nacimiento, sino de esa oponibilidad frente a terceros. Eso
es más o menos toda la estructura de una compañía anónima, como bien está más allá de simplemente ver la determinación del capital determinado, más allá de dos o más personas, sino de cómo tienen su participación y todo el conjunto de especificaciones que son importantes para entender no solamente la figura del administrador como un gerente, como un presidente o como un administrador propiamente dicho que se encarga de las gestiones diarias de la empresa, sino también como ese contador, comisario, vigilante o garante de las cuentas de la empresa, y que sabemos que existen esos momentos que tenemos las declaraciones anuales, bueno, que ahorita no son anuales sino que son semanales, pero que la contabilidad de la empresa se debe llevar de forma organizada y que está previsto en la ley y en el documento constitutivo, que hay un momento, hay una asamblea ordinaria para hacer esa aprobación y esa inclusión de la contabilidad, que debe remitirse también al registro mercantil, porque lo que nos importa no es solamente que nuestras cuentas estén claras, sino que frente a todos nuestras cuentas estén claras. Además de eso, vamos a repasar en la clase qué es un inventario, cómo funciona un inventario, y este es un ejemplo de un inventario de bienes muebles. Igualmente hablaremos de qué es lo que tiene que hacer un comisario, y esta es una carta de aceptación de comisario que esté certificada o aceptada por un contador público. Sin más que decirles, me despido de ustedes y quedamos en contacto para la próxima clase.